Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy Muchas bien, gracias muy por esta contenta. invitación. Ujú. Muy contenta de tenerte con nosotros, con todo el equipo de Luminaria Televisión. Gracias infinitas por aceptar nuestra invitación. Y bueno, ahora que ya invité a nuestros amigos a que nos dejen las consultas para vos, te quiero preguntar por qué justamente elegiste este tema, ¿no? Esta entrevista la titulaste así como Sanación a través de tu familia. Pues mira, esta charla es producto como del análisis de los últimos acompañamientos en bioneuroemoción que yo vengo efectuando y me di cuenta que se repetía mucho que tenía que ver con conflictos, con dolores, con ira o estrés que estaban vinculados con la familia. Cosas que en lo que podemos enmarcar dentro de las lealtades familiares invisibles que todos arrastramos. Entonces, bueno, ¿qué son esas lealtades? Son como esas condiciones que todos aceptamos inconscientemente por miedo a perder el amor o la atención o el favor de la familia. Nosotros, por naturaleza, como mecanismo de supervivencia, necesitamos pertenecer a un clan familiar. Necesitamos el abrigo, el alimento, también el amor, el calor, la protección, y todo eso pues nos los da la familia. Y entonces, con el objeto de no ser excluidos de ese núcleo familiar, inconscientemente nosotros hacemos todo, digamos, aceptamos muchas condiciones o las repetimos en nuestra vida para no ser excluidos, para estar de acuerdo con lo que el clan necesita, ¿vale? Esa es información para supervivencia. Entonces, como en mi caso, cuando yo veía estos casos, yo me puse a pensar y yo decía, yo también lo viví y también fue para mí un descubrimiento muy grande y me ayudó a sanar, conocer toda esta información. Entonces, por eso, cuando hablamos y recibí la invitación, dije, me encantaría hablar sobre este tema, que además últimamente está muy de moda porque lo veo por todas partes. Entonces, bueno, pues pero para eso yo te digo, esta charla que es como el contexto, los antecedentes, y la segunda parte, bueno, eso es lo de los antecedentes muy cortito. Y la segunda parte ya me voy con mi caso personal, todo lo que yo encontré y cómo fue mi proceso con respecto a lo que había encontrado para llegar a la sanación, ¿m? Para empezar a sanar. Este es un proceso que nunca acaba. Entonces, mira, yo te digo, bueno, Carl Gustav Jung ya habló del inconsciente colectivo, en donde nosotros heredamos de nuestros progenitores todos los comportamientos y todas nuestras decisiones. Eh, Esto se ha demostrado también con la epigenética. Es decir, epigenética significa por encima de los genes. Entonces nosotros, aparte de que heredamos de nuestros ancestros, concebidos, pues estamos en un ambiente y ese ambiente también da mucha información. Esto ya, como te digo, está muy visto por la epigenética. Entonces, es importante el ambiente en el que nosotros nacemos, en el que nosotros nos criamos, como decimos, y es nuestra familia. Nosotros venimos de una familia, finalmente una familia es un sistema, y de acuerdo con la definición de sistema que tiene el diccionario, es un conjunto de normas o procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo. Es decir, o sea, que la familia está siempre enfocada, o sea, toma unas medidas enfocadas a un objetivo común, que es la supervivencia de ese grupo. Entonces la familia siempre es la que vela por perpetuar la especie la estirpe, perdón, y encima también vela porque hay cosas que cuando suceden cosas dolorosas o que no se pueden mostrar por cuestiones de sociedad y cosas así, también son los famosísimos silencios, las cosas que se guardan, los secretos que hay en la familia,
todo eso que se genera, pero que no se resuelve, que es lo que se pasa de generación en generación. Entonces, en esto pues tenemos que ver con la psicogenealogía, que la creadora es Anselin Zuckerberg, que es la autora, entre otros libros, del libro Ay, mis ancestros, en donde explica perfectamente este tema, que es maravilloso, porque nos permite ver cómo un acontecimiento que ha sucedido en una generación causa repercusión en las generaciones venideras. Y esto se nota en todas las repeticiones que vemos. Por ejemplo, repetimos fechas, enfermedades, muertes, bueno, circunstancias que se repiten, y entonces esto es lo que se puede identificar como las memorias familiares. Pero ¿cuál es Mari, la... Dime. interrumpí un segundito. Sí, sí. Te quiero pedir, por favor, si te podrás pasar a datos, porque nos están diciendo por acá nuestros amigos que se quedó como la imagen congelada, y bueno, te queremos ver perfecta, por supuesto, como te estábamos viendo al principio, así que te pido si te podrás pasar a datos, así te podemos ver y escuchar perfecto. Bueno, Vale. yo hasta donde te escuchar era esto de las memorias, ¿no? Que vamos repitiendo, que nos comentabas de las fechas, de algunas enfermedades también, a ver si te podemos Sí. tener nuevamente. Bueno, pues te decía que no hay problema. Te decía que la psicogenealogía, Ajá, cuya la creadora fue Anselin Zuckerberg, que es la del libro Hay, mis ancestros, bueno, y otros, que leyéndola a ella pude ver cómo hay acontecimientos que dejan huella en una generación, pero que también repercute en las generaciones venideras. ¿Me estás viendo? sí, 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 sí. De a Oh, ratitos como se escucha, pero lo único que te voy a pedir, porque estás bellísima, si acomodas un poquitito más la cámara, así te podemos ver bien y no cortada. Porque te vemos cortada y la verdad que estás impecable. Ahí estaría bien. muchas gracias. Vale. Pues te decía que Sí, entonces al ver repeticiones y todo esto, pues que nosotros podemos pensar, oye, esto es muy injusto, porque vamos a tener que seguir las generaciones venideras, tener que tener esas cargas del pasado, ¿no? La buena noticia es que nosotros, a diferencia de ellos, eh, tenemos toda la información. Recordemos que nuestros antepasados venían de épocas muy complicadas, muy distintas a las de ahora, guerras, creencias limitantes, imposiciones sociales, imposiciones religiosas. Ellos no contaban con internet, ni con Google, ni con WhatsApp, ni con nada de esto, y este es el momento en donde nosotros estamos teniendo acceso a toda la información, a toda esta información de conciencia. Entonces, este es el momento en donde se puede observar qué pasó, qué sucedió, y ver las cosas con otra perspectiva, desde otro punto de vista. Entonces, lo que parece injusto, esta es la oportunidad para no solamente, digamos, liberar al clan de algún peso, de alguna carga, sino para liberarnos nosotros de muchas cosas que arrastramos y que no sabemos de dónde nos viene, pero tenemos conflictos internos, y encima que también se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. claro. Entonces, ahora sí, viene la parte de cómo yo comencé a indagar en este tema de mi sistema familiar, y cómo empezó mi sanación con un caso específico, porque son todos, o sea, es como hacer el proceso, y empiezas con una cosa, ¿no? Empiezas con una cosa, y vas sanando poco a poco, porque este es un proceso de nunca terminar. Entonces, lo primero es saber cuál es mi herencia transgeneracional, o sea, revisar mi biografía individual. ¿Qué me pasa? ¿Qué repito? Si eso que yo repito le pasa a otros de mi familia o solo a mí. Entonces, en este punto, el tema de la sinceridad y del estar en el aquí y en el ahora cuentan mucho, porque resulta que si tú estás en automático y vas por la vida, vas, trabajas, vuelves todo en automático, pues no te das cuenta ni de qué sientes, ni de qué te pasa, ni de nada. O sea, el típico, ¿no? Yo soy así y de malas. Entonces, Mm. eh,
también es importante tener, aparte de sinceridad, contar con ayuda. Obviamente que para eso nosotros hacemos ayuda en los procesos, en los acompañamientos, ayudamos a que las personas traigan al consciente esa información que está en el inconsciente, porque muchas veces no es porque yo diga no quiero, no me interesa. Muchas veces la persona dice yo quiero sanar, pero no sé, no me acuerdo, porque el ego tiene como mecanismos de defensa el olvidar, el dejar a un lado, todo ese tipo de evasiones de la información que si la traemos al consciente podríamos verla de forma distinta, ¿no? Entonces, bueno, eso es, primero soy yo. Después paso a la parte del intergeneracional, es decir, cómo es mi relación con papá, mamá y hermanos, únicamente. Entonces, como me veo superior, me veo inferior, pienso que me quiso, que no me quiso, que me quiere, que no me quiere, que yo soy la mamá de ella, toda esa relación que se da con los padres, lo mismo con el papá, mi papá es un padre ausente o es un padre que me ha, cualquier cosa que yo tenga, y también con respecto a mis hermanos, si los tengo. Entonces yo me siento la madre de mis hermanos o yo siento que a mis hermanos los quieren más que a mí, lo que sea. Todas esas cosas, con sinceridad, obviamente, para que tú puedas partir de una base, tener una primera base. Y ya al final, sí, cuando ya tienes como, digamos, vistos esos temas, ya puedes mirar qué pasaba entonces con mis abuelos, qué pasaba con cómo era el ambiente de casa, cómo se trataban ellos, había violencia, había dulzura, había carencias, qué fue lo que vivieron mis abuelos. Entonces, haciendo este análisis que acabo de decir, yo traje como ejemplo el primer análisis que yo hice, que fue con relación a mi clan materno, ese en primer lugar, porque para mí fue el más evidente y además eso que yo les voy a empezar a decir ahora, lo vi desde que yo era adolescente, solo que obviamente no tenía toda esta información. Entonces yo desde adolescente vi que había un patrón en mi clan materno y era madres solteras. Entonces yo decía, es que mi abuela, mi mamá, muchas de mis primas, o sea, era un patrón. Entonces yo intuitivamente dije, pues mira, yo voy a romper ese patrón, así como en rebeldía. Pues yo voy a hacerla distinta y yo me voy a casar antes de tener un hijo, pensando que el tema estaba relacionado con una boda. Entonces, claro, yo me casé supremamente joven, me casé a los 21 años y después de que tuve a mi hija, a los 3 años, que cuando mi hija tenía 3 años, me divorcié. Con lo cual yo terminé viviendo con mi mamá y con mi hija soltera. El patrón se estaba cumpliendo en mí. Entonces, era obvio que no era de esa forma como yo iba a revisar esa información en mi vida. Entonces, ya después cuando vine a España y empecé mis estudios de bioneuroemoción, del árbol transgeneracional y todo esto, pues obviamente llegó información mucho más completa y yo empecé a mirar los arquetipos, pero hubo un tema que fue el que me definió a mí como todo esto y era la relación entre las energías femenina y masculina de mi clan. Entonces, con esa información, yo seguí mis estudios de mi clan materno y me di cuenta que el patrón que se daba era las mujeres de mi clan rechazan la energía masculina como mecanismo, como que el hombre significa peligro, como que no quieren estar al lado de un hombre. O sea, tienen sus hijos, sí, obviamente cumplen su función y continúan con el clan, pero, y sus hijos tienen a sus padres, obviamente, pero las mujeres no continúan al lado de esos hombres. O sea, su inconsciente se ha encargado de estar con hombres con quienes que ellas saben que no se va a quedar. Es una cosa inconsciente, obviamente no es que se lo propongan, pero es así y además me pasó a mí.
¿Mm? Claro. Yo lo viví. Entonces, digamos que ya teniendo esa estructura clara, yo me puse a mirar también mi clan paterno y encontré algo que me fascinó porque en mi clan paterno era el complemento. Aquí en el materno todo era energía femenina, eran muchas mujeres y hombres pocos. Cuando yo hice el árbol transgeneracional no veía casi ningún nombre de hombre, eran rechazados, no se tenían en cuenta así como mucho. Pero cuando miré el clan paterno me di cuenta que la mayoría, por ejemplo, mis hermanos yo tengo 9 hermanos hombres y solo una hermanita que llegó después. Pero entonces, muchos hombres y lo que tienen en común es que muchos de ellos, no todos, tienen hijos con varias mujeres, o sea que no conforman una unidad familiar con una sola mujer. Entonces me llamó la atención también porque yo decía, claro, aquí no hay hombres y aquí no hay mujeres. Entonces, y yo estaba en el medio de eso, entonces quería saber qué es lo que pasaba con todo este tema de mis clanes. Entonces, obviamente seguí investigando y después de muchas sesiones de bioneuroemoción y de una constelación familiar, encontré un hecho similar en ambos clanes que había en mi concepto, había desencadenado estas actuaciones en cada uno. Pero era el mismo hecho, era la muerte prematura de una madre. Entonces me pareció increíble, porque claro, yo decía, claro, lo que tienen en común es eso. En el caso de mi mamá, en el linaje materno, fue mi bisabuela, que cuando estaba dando a luz a mi abuela, murió. Y entonces su esposo, mi bisabuelo, rechazó a esa niñita, mi abuela, la rechazó porque la culpaba de la muerte de su mujer. Y obviamente fue muy doloroso para él, eso lo he entendido ahora. Y ese dolor tan fuerte, pues lo padeció mi abuelita, que fue excluida, como les decía al principio, que es lo que todos queremos para sobrevivir, pertenecer a un clan. Cuando muere la abuela, digo la bisabuela, esa niña, que es mi abuela, crece primero con la sensación de culpa instalada, pero también se le instala ver que el hombre que por naturaleza la tenía que proteger, la tenía que cuidar, pues lo que quiere es expulsarla del clan. Entonces, ¿qué hace esa niña? Pues instala en su información, en su inconsciente se instala el miedo. El hombre representa peligro. Entonces ahí entendí por qué el rechazo a los hombres. Entonces, cuando voy al linaje paterno y veo la muerte de mi abuela, ya en este caso es mi abuela, la mamá de mi papá, muere cuando él apenas tenía 8 añitos y lo mismo, mi abuelito tenía un montón de niños, creo que eran 6, mi papá era el segundo, o sea que todo lo ¿no? Y cuando ella muere, pues mi abuelo, o sea, en ambos casos el abuelo queda con un dolor muy complicado, muy difícil de manejar en una época en donde los hombres no tenían idea de cuidar niños, no sabían cómo manejar una casa, ¿no? Eran los hombres del principios del siglo XX. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se da al alcoholismo. Y entonces esos 6 niñitos que están ahí empiezan a vivir la dureza de vivir con un padre alcohólico. Y por lo tanto mi papá decide a sus 8 años irse de casa y se va de niño de la calle. Entonces fíjense que hay otra cosa en común. En este caso, mi papá se excluye él mismo, pese a que saber que salir del clan significa estar en peligro total, peligro de muerte, pero él se excluye porque corre más peligro casi que estando adentro. Para él, su percepción, y es lo que mi papá me alcanzó a contar cuando hablábamos y él estaba vivo, él ya no está. Entonces, ¿cuál es la influencia, ahora sí, sobre mí, de toda esta historia? Entonces, cuando yo reviso mi herencia transgeneracional,
obviamente que comencé viendo que lo que se repetía, ¿te acuerdas que inicié diciendo qué es lo que se repite y si lo repiten otros, ¿no? Entonces, ¿qué se repite? Pues la maternidad en soledad, obvio. Pero también se repetía el rechazo a los hombres, porque yo no me quería comprometer ni vivir en pareja. Después de que me divorcié, yo tenía mucha rabia, muchísima rabia en contra de los hombres. Los veía y yo no sabía de dónde. Yo siempre, pues así, entonces yo tenía parejas que de pronto iban con intenciones de casarse, de formar nuevamente un hogar y yo los alejaba, o sea, la primera de cambio yo no. Entonces, eso por el lado de mamá. ¿Qué repetía por el lado de papá? Como cuando me divorcié, empecé a vivir con mi mamá y con mi hija, pues seguí viviendo con mi mamá y con mi hija, yo era la que trabajaba y mantenía mi casa. Entonces, yo era la que traía el sustento a la casa, salía a trabajar, llegaba en la noche, mi mamá administraba la casa, mi mamá era la que cuidaba a la niña y yo en plan papá, en plan hombre. Yo no hacía nada, no sabía nada de la casa, yo solamente suministraba el dinero y ya está. Entonces, obviamente atendía también a la niña, pero desde una perspectiva de papá. Entonces yo asumí un rol masculino con un agravante y es que empecé a ver la energía femenina como algo débil, como que la rechazaba. Entonces fíjense el conflicto que tenía. Bueno, pero más adelante voy a hablar, ya llego a la parte del conflicto. Como segundo miro mi relación con mis padres. Entonces, ¿cómo soy yo con mi papá? Posicionada totalmente en contra de él, rechazo la energía masculina de él porque mi papá tenía otras mujeres, otros hijos, y entonces yo, en lugar de ponerme en posición de hija, me ponía en posición de mujer que lo rechazaba. Claro, esto era producto de la información que yo llevaba. Y además veía a mi mamá sin fuerzas, indefensa, como una víctima, y entonces yo la tenía que proteger. Entonces yo era, digamos, como su esposo. Entonces, claro, esto era un problema en mi cabeza. Internamente yo tenía un desbarajuste total de mis emociones porque no había coherencia y no tenía la energía femenina totalmente abajo, tenía una energía masculina en mí, pero rechazaba a los demás, o sea, era un conflicto total. Y este conflicto interno se reflejaba en mis relaciones de pareja. Entonces, yo como que no era la mejor pareja en esa época. Entonces, conocer estas verdades sobre mis clanes me ha permitido comprender el comportamiento tanto de mi papá como de mi mamá, dejando de culparlo y de juzgarlo a él, y también dejando de ver a mi mamá como una víctima. Por lo tanto, ¿qué pasó conmigo? Pues que me liberé de esa carga que yo no sabía. O sea, primero supe de dónde venía. Al saber de dónde venía, lo que yo pude hacer es, pues mira, no tengo por qué llevar ya más esa carga. Yo ya me sentí más libre para tomar decisiones distintas. Entonces, también me di cuenta de que nadie me desvalorizaba más que yo misma. Entonces entendí que tenía que hacer las paces con la energía femenina para poder equilibrar dentro de mí las dos energías. Entonces, ya quitándome todos esos bultos que arrastraba, pude ver un poco mi ser interior, que fue muy importante porque pude descubrir que yo sí quería un hogar, yo sí quería a mi lado una pareja. Entonces, si ya no tengo odios ni rechazos por los hombres y ya no pienso que las mujeres son inferiores o sin valor, pues conocí a mi esposo actual con quien ya tengo 11 años de feliz matrimonio. Y ya en este momento tenemos problemas o experiencias, pero son los nuestros, no son los que arrastramos, o por lo menos eso trato de hacer, porque estos temas, como dice Enrique Olvera, se llevan, lo que va en el inconsciente
va a veces en automático. Entonces yo tengo a veces momentos en donde digo, estoy en automático, perdón, eso no, como que me doy cuenta, pero para poder hacer eso hay que estar en el aquí y en el ahora, estar en el presente. Otra cosa que pasó es que con relación a mi hija, yo también empecé a ver en algún momento que mi hija tenía una rabia que ella no se explicaba. Ella me decía, mami, siento rabia, y tuvo muchos problemas con eso. Y a raíz de de todos estos, digamos, movimientos que se dicen en las constelaciones, a raíz de todos estos movimientos de energías y de sanación y de traer a la luz y de traer al consciente toda esta información, precisamente ayer hablaba con ella y me decía, yo ya no siento rabia. Entonces, para mí es tan gratificante decir, bueno, por lo menos la información para ella es más transparente y ella tiene ya los mecanismos para tomar sus propias decisiones con mayor libertad. Entonces, yo parto de una base. Aquí el hecho es no rechazar. No podemos rechazar lo que es nuestro. Porque yo no, como dije al principio cuando yo era adolescente, yo no voy a ser madre soltera, como si, o sea, yo, sin información y sin amor y sin nada. No, no, la forma es honro a mis ancestros, entiendo, comprendo las razones que vivieron, siento el dolor de esos dos hombres que estaban tan adoloridos, que estaban tan mal, que estaban tan tristes, que estaban tan mal en una situación muy complicada para ellos y tomaron unas, digamos, actitudes con sus hijos complicadas. Pero no por eso no quiere decir que yo, entendiendo su posición, su intención positiva, yo tengo la oportunidad de reinterpretarlo ahora, como lo he hecho, tengo los mecanismos porque tengo la información, he pedido ayuda también y en este momento, pues la vida puede, en este caso específico, ser distinta. Y como ha sido, ya llevo, ya digo, 11 años, entonces es distinto para mí. Esa ha sido mi sanación, solamente por conocer información de mis ancestros. Entonces, y ya para terminar, quiero dejarles una frase de Carl Gustav Jung en este sentido que dice, hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. O sea, ese es el típico, ¿por qué soy así? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Pues si tú no te interesas en saber de pronto de dónde viene la información, pues lo seguirás llamando destino. O soy la más de malas, que eso es lo que también a veces decimos. Pues esa era mi charla, lamento mucho que se haya trastocado tanto, pero bueno, espero que la información haya llegado. No sé si haya pregunta. Sí, Mari, la verdad que es súper interesante y también agradezco que hayas citado vos tu propio ejemplo para que cada uno pueda ahora reconocer, ¿no? Y darse cuenta dónde están quizás los conflictos, esto que vos citabas, bueno, no, las mujeres de mi familia son todas madres solteras, yo no voy a ser así. No, hay una raíz, hay un motivo. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Por acá sí nos dejaron una consulta en nuestro box de consultas donde está el signo de interrogación. Dice, ¿y si uno no tiene ningún dato sobre los antepasados? ¿Cómo se puede hacer en esos casos, Mari? Pues, a ver, nosotros en Bioneuroemoción, como decía, es un tema que normalmente siempre se esconde, siempre se lleva como a no mostrarse y nuestro ego como mecanismo de defensa también lo hace. Entonces, hay que mirar en una sesión explícitamente cuáles son las condiciones de la persona, porque muchas veces el resto de cosas te van informando también sobre esa realidad. O sea, que haya un conflicto con los antepasados y que se siga presentando en mi vida, también se puede ver en otros aspectos. Por ejemplo, en el trabajo. ¿Cómo es mi relación en el trabajo con mi jefe? ¿Cómo es mi relación con mis suegros? ¿Cómo es mi relación con otros digamos, otros entornos similares
para ir viendo más o menos qué puedes estar arrastrando, qué puedes estar llevando tú. Aquí lo importante es que tú te des cuenta que hay cosas que no son tuyas, sino que han venido y que tú lo estás arrastrando, y lo importante es que tú tengas la idea, la necesidad, la convicción de cambiarlo, o de por lo menos tratar de verlo de otra forma, desde otro punto de vista. Bien, bueno, muchas gracias a quien nos dejó su pregunta, que no nos dejó su nombre. Yo te quería consultar, querida Mari, sobre tus redes sociales. Tu Instagram es @centroamoroso, pero también nos podemos contactar con vos a través de página web, ¿puede ser? O algún teléfono que nos puedas dejar. Sí, yo tengo, mi página web es www.centroamoroso.com, y también por WhatsApp en el 645-627322, con el indicativo +34 de España. Y por acá en Instagram, obviamente, en el centro, @centroamoroso. Uh-huh. Por acá vamos con otra. Sí, dime. Decime. No, vamos con otra consulta del box. Acá sí. Ali dice, hola, yo sufro de insomnio crónico, no lo veo en la familia, ¿se puede trabajar este trastorno con algo? Ya, bueno, ese punto es importante porque fíjate que no necesariamente es que se repitan como actividades. Por ejemplo, si tú me dices que si la persona que está haciendo la pregunta dice que no puede dormir o que tiene insomnio, no es porque alguien haya tenido insomnio en su familia, sino porque hay que mirar es la sensación de no poder dormirse y no poder descansar en paz. Normalmente, por ejemplo, en un caso parecido que alguna vez llegó a consulta, tenía que ver con una persona que era descendiente de alguien que estuvo en la guerra y que era de los que estaba en una trinchera, y o sea, su ancestro estuvo en una trinchera y no podía dormirse porque si se duerme, pues lo matan. Entonces, fíjate cómo esa información, ese miedo al sueño, fue lo que transmitió a sus nuevas generaciones. Entonces, por eso te digo, hay que mirar cada caso porque no siempre o sea, no es una cosa que si pasa esto, sucede lo otro. No es causa-efecto. Es mirar cada caso. Bien, que es lo que bien. En consulta. Okay. Una vez que uno sana ese conflicto, esa raíz, querida Mari, después para las generaciones venideras ya está resuelto el problema, o también lo tienen que volver a trabajar cada uno de manera individual. Pues esa pregunta también siempre se hace, y de hecho yo también me la he hecho. Por eso puse el ejemplo de mi hija. Porque sí, es cierto que traer al consciente la información pues hace que tú puedas tratar de tomar decisiones distintas y de apartarte, ya te digo, honrando a los ancestros y todo esto. Pero también es cierto que nosotros tenemos unas necesidades ya evolutivas. Nuestra conciencia necesita trascender determinadas circunstancias, y si tener un mal genio o tenerle miedo a los hombres hace parte de ese aprendizaje, pues lo vas a seguir llevando tú, porque es tuyo. Es que es importante saber que hay cosas nuestras, individuales, pero que hay otras, y hay otras que también tenemos por herencia de nuestros ancestros. Eso también depende, y eso también es lo que se puede analizar en consulta. Ok. Tengo muchísimas preguntas para realizarte, pero nos estamos quedando sin tiempo. Elijo una más del box de consultas para esta de Rocío que nos dejó acá. Las puedo contestar después, no hay problema, por escrito o lo que sea. Si me las puedes enviar después, yo las contesto. Bueno, y lo mismo para nuestros amigos que nos están viendo, @centroamoroso. ¿Cómo afecta en mi vida que un ancestro se haya quitado la vida? Nos pregunta Rocío. Pues es lo mismo que he dicho, que vengo diciendo. Un suicidio es un hecho, no deja de ser un hecho doloroso,
que esa persona, que esa conciencia no ha podido manejar, o sea, no ha podido con la vida, digamos, con la realidad que le está tocando. Y entonces, el hecho de que él tome esa decisión, pues tendríamos que mirar cómo afectó a los hermanos, a su núcleo, y eso cómo lo transmitieron ellos, genéticamente o epigenéticamente. Hay que analizar, porque no solamente, o sea, porque haya un hecho dramático no quiere decir que ya tenga que todas las generaciones sufrir las consecuencias, no. Es un hecho dramático que haya sido complicado para todos, a veces que esté guardado, que esté en silencio y que no haya podido ser resuelto. Por eso te digo, si por ejemplo la familia de la persona que está preguntando lo manejó, lo trascendieron, pues no tendría por qué seguir afectando, o por lo menos no tan grave. Distinto es cómo lo percibieron ellos, y si ellos son, o sea, si ella desciende o sea, quiénes son, cómo es la relación de ella con esas. Ok, bueno, gracias Rocío por dejarnos tu consulta. Mari, el acompañamiento en bioneuroemoción que vos haces, ¿se hace de manera presencial o también se puede hacer de manera virtual? De hecho, yo lo hago de manera virtual por ahora, porque yo estoy aquí en Valencia y solamente he hecho uno presencial, pero sí, normalmente lo hago de manera online, por online. Uh-huh. Ok, la forma de contactarnos, el teléfono que nos diste hoy, el Instagram o la página web. Exactamente, sí, la página web mía dirige directamente al WhatsApp y por ahí se puede. Ok, Uh-huh. más fácil todavía. Sí. Mari, ¿hay una reflexión breve final que nos quieras dejar porque nos quedamos sin tiempo ya? Pues nada, que tener un tiempo en el día para analizarse, para mirarse internamente, es importante. Y sobre todo que seamos sinceros con nosotros mismos. Hacer reflexiones sobre por qué actuamos así, por qué dijimos eso, por qué nos molestó aquello, es algo que sana mucho cuando lo hacemos así, sinceramente, en conciencia y pensando en de dónde puede venir esto. Entonces los invito a que hagan ese ejercicio y piensen un poco en sanar esas cosas que en el día a día no tienes tiempo de hacerlo. Ok, bueno, muchísimas gracias Mari, fue un verdadero placer escucharte. De momento cuando tuvimos los accidentes ahí que se nos iba tu imagen, pero de todas maneras pudimos recibir bien la info, fue un placer escucharte, ojalá que tengamos la oportunidad de conectar nuevamente por aquí por la pantalla de Luminaria Televisión, o tal vez quien te dice en Luminaria Angelical, nuestro nuevo canal, que los invito a todos a que se unan el 1 de septiembre, recuerden que hacemos el primer directo todos juntos por allí, @Luminaria Angelical, por ahí también te podés sumar. Mari, un besote enorme y muchas gracias por esta hermosa entrevista que nos brindaste, esta charla. Muchas gracias a todos. Adiós.